Y vamos a iniciar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que leccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu saboremos las dulzuras del bien y gocemos siempre sus divinos consuelos por Cristo nuestro Señor. Amén. Oh María concebida sin pecado. Oh María concebida sin pecado. Oh María concebida sin pecado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué pena por la tardanza. Qué pena por la demora. Bueno, ¿si me escuchan o no me escuchan? Bueno, lo prometido es deuda. Yo les había dicho que había escrito un libro. Acá está. Se llama Bereshit, reflexionando las Sagradas Escrituras. Génesis, en un principio. Son algunos capítulos del Génesis, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Después pasamos a la historia, toda la historia de Abraham, el padre de la fe. Hago después un análisis sobre José y sus hermanos y termino con Raquel. Entonces, si alguien lo quiere adquirir, por la módica suma de 10,000 pesos solamente. ¿Listo? Viene con talleres y todo. Las personas que lo quieran comprar, aquí lo pueden adquirir. Bueno, me recuerdan, por favor, cuando vayamos a terminar lo de la cruz, si alcanzamos a terminarlo, 10 minutos antes de las 9, que me recuerden que hay una pregunta para poderla responder. ¿Listo? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿será que debemos llamar a los sacerdotes padre? ¿Está permitido? Porque como dicen nuestros hermanos protestantes, en el Evangelio de Mateo llega y dice, no debes llamar padre a ninguno aquí en la tierra. Definitivamente. Más bien sigamos. Bueno, estamos hablando de la importancia de la cruz. Me perdonan que soy un poquito disfónico, pero ¿se entiende o no se entiende? Bueno, la importancia de la cruz. La cruz. Ya dijimos que lastimosamente nuestros hermanos protestantes citan el libro de Deuteronomio. Pues vamos a iniciar Deuteronomio, capítulo 21, versículo 23. ¿Qué dice Deuteronomio, capítulo 21, versículo 23? Leámoslo. Recuerden que estamos jugando el mismo jueguito de hace varios miércoles, ¿no es cierto? En donde buscamos, pero si no lo encuentran no pasa nada, porque yo lo voy a leer. Lo más importante es que ustedes lo anoten para que después lo confronten en sus casas. Capítulo 21, versículo 23 del libro del Deuteronomio. Dice así: si un hombre reo de delito capital ha sido ejecutado y le has colgado de un árbol, no dejarás que su cadáver pase la noche en el árbol, lo enterrarás el mismo día, porque un colgado es una maldición de Dios. Así no harás impuro el suelo que Yahvé tu Dios te da en herencia. Entonces, con base a este texto, ellos llegan y dicen que la cruz es un signo maldito. Y si la cruz es un signo maldito, pues aquel que cuelga de la cruz también es maldito. ¿Listo? Eso nos lo dice el Antiguo Testamento. Queridos hermanos y hermanas, ¿nosotros somos cristianos o somos judíos? Cristianos. Ah, bueno. ¿Nuestros hermanos protestantes son cristianos o son judíos? Bueno, no se sabe. No se sabe, no han definido. Cuando se definen, ahí sí podemos analizar. Ellos, con base a este texto, miren cómo la importancia de la Sagrada Escritura
Y vamos a darnos cuenta que el mismo Señor es el que cambia las cosas. Ya lo hemos dicho en varios ejemplos. ¿Recuerdan lo de la sangre? Que el libro del Levítico capítulo 17 versículo 10 llega y dice que si un hombre cualquiera de la casa de Israel o alguno de los que viven o residen allí come sangre, yo lo exterminaré. Wow. Uno dice, ¿cómo así? ¿Y quién cambió la cuestión? El mismo Jesús. Juan capítulo 6 versículo 53. Y Jesús les dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Entonces, ¿quién cambia las cosas? Pues el mismo Dios. Así de sencillo. Yo no entiendo por qué algunas personas por aquí en Pitalito andan diciendo que Jesús no es Dios. ¿Cómo son de brutos, definitivamente? Brutos. No, anticristo no, brutos es lo que son, ¿no es cierto? Teniendo la Sagrada Escritura, después vamos a hacer un análisis, si lo quieren, la próxima vez o en cualquier momento, de los evangelios. Marcos desde el primer versículo nos está diciendo: Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Un texto en donde no podemos dejarlo para nada. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Y la palabra era Dios. Y sigue en el versículo... Sí, venga, yo lo busco más bien para no equivocarme. En el versículo 14 nos dice: y la palabra, del Evangelio de Juan, Juan 1:14, y la palabra se hizo carne y puso su morada en medio de nosotros. Entonces ahí está, en el Evangelio de Juan: blanco es, gallina lo pone, frito se come. Fácil, ¿no es cierto? El huevo. Ahí en el Evangelio de Juan nos está diciendo de dos maneras que Jesús es Hijo de Dios, pero también es Hijo de la humanidad. Así de sencillo. Así de sencillo, clarito. Por ahí andan los testigos de Jehová, que no son cristianos. Ellos no son cristianos. No son cristianos, porque no creen en Cristo. Ellos se quedaron allá en el Antiguo Testamento, pero yo no entiendo por qué tienen el Nuevo Testamento, sabiendo que no son cristianos. Definitivamente es que hay locuras en este mundo, y hay locos y brutos que se dejan enredar. No, mentiras. Entonces, volvamos acá. Descubrimos que ¿quién es el que cambia las cosas? Pues el mismo Dios. En el libro del Deuteronomio nos decía que Dios no se dejaba ver, Dios no se dejó ver. Pero después descubrimos en el Nuevo Testamento que cuando Dios envía a su Hijo, se dejó ver. Y lo dice Colosenses capítulo 1, versículo 15. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. No lo digo yo, lo dice Pablo. No lo digo yo, lo dice Pablo. ¿No es cierto? Y en el bautismo de Jesús, en el Evangelio de Lucas, ¿qué dice Lucas? Bajó el Espíritu Santo en forma corporal de paloma. Entonces, ¿quién es el que cambia las cosas? Pues Dios mismo. Vamos a ver. Vayamos ahora a Gálatas, que este es el texto que ellos nos sacan en el Nuevo Testamento. Gálatas, ya lo hemos hablado. Gálatas capítulo 3, versículo 13. ¿Qué está haciendo Pablo? Pablo es espectacular cuando escribe. Gálatas 3:13. ¿Por qué? Porque Pablo toma este texto y le va a dar un nuevo sentido, una nueva significación. Mire lo que dice Pablo: Cristo nos rescató. Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose Él mismo maldición por nosotros, es decir, adentrándose en esa muerte, y esa muerte de cruz. Pues dice la Escritura: maldito todo el que está colgado de un madero, a fin de que llegara a los gentiles en Cristo Jesús la bendición de Abraham, y por la fe recibiéramos el espíritu de la promesa. Entonces, si la cruz
antiguamente era un signo de suplicio, un signo de muerte, de maldición, de destrucción, de todo lo que ustedes quieran. Cuando Jesús se sube en esa cruz, ya la cruz no es signo maldito, sino un signo bendito. Porque por medio de ella, miren lo que dice Pablo, miremos la Biblia. Pablo nos dice, Cristo se hace maldición, es decir, se adentra en ese instrumento que antiguamente era maldito, muere en la cruz. ¿Para qué? Para que la bendición de Abraham llegara a todos. Para que la bendición de Abraham llegara a todos. ¿Ustedes sí recuerdan quién era Abraham? El padre de la fe, ¿no es cierto? ¿Y qué le dice el Señor a Abraham en el capítulo 12, versículo 1 del Génesis? Vete de tu tierra, de la casa de tu padre, la tierra que yo te mostraré. Y en el versículo 3 llega y le dice, y sé tú una bendición. Es decir, para que esa bendición de Abraham llegara a todos, Cristo muere en la cruz. En la cruz. ¿Listo? ¿Claro? ¿Me estoy haciendo entender o no? Además, ¿por qué? El signo de la cruz, yo no me canso de decirlo, el signo de la cruz tiene un palo vertical y un palo horizontal. Vamos a darnos cuenta que de manera implícita también aparece la cruz en el Antiguo Testamento. Vayamos a Génesis, capítulo 12, versículo, Génesis capítulo 12, versículo 6. Miren lo que va a decir. Miren el recorrido que hace Abraham. Abraham llega a Canaán. Digamos que este es Canaán. Llega de Ur de los Caldeos, llega desde abajo, está aquí. Miren el recorrido que va a hacer Abraham. Abraham atravesó el país hasta el lugar sagrado de Siquén, hasta la encina de Moré. Por entonces estaban los cananeos en el país. Yahvé se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia he de dar esta tierra. Entonces él edificó un altar a Yahvé que se le había aparecido. De allí pasó a la montaña al oriente de Betel y desplegó su tienda entre Betel y el occidente de Ai. Allí edificó un altar a Yahvé e invocó su nombre. Luego Abraham fue desplazándose hasta el Negev o Negev. Miren el recorrido que hace Abraham. Recorre todo el país. ¿No es una cruz? ¿Es una cruz? No lo dice el texto no dice Abraham hizo un camino en cruz. Pero si nosotros vamos a analizar los lugares en donde está Abraham, es una cruz. ¿Y saben por qué? Miren lo curioso. Si ustedes quieren profundizar un poquito más, compren el libro, ahí está. Miren lo que dice. Mentiras. Llega y dice, miren lo que nos va a decir Génesis capítulo 12, versículo 2 al 3. Llega y le dice el Señor a Abraham, de ti haré una gran nación y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y sé tú una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. ¿Cuántas veces aparece la bendición en estos dos versículos? 5 veces. Es un análisis bien interesante. ¿Por qué? Porque Abraham va a contrarrestar la maldición. Eso después lo explicamos en otro momento. Entonces miren lo interesante. Si Abraham es el portador de la bendición, es aquel que encarna la bendición de Dios, porque Abraham sí obedece a Dios, no como Adán que desobedeció a Dios. Abraham sí obedece a Dios y llega a Canaán. Vayamos al capítulo 9, versículo 25.
¿Qué le dice Dios a Canaán? Génesis capítulo 9, versículo 25. ¿Qué dice? Y dijo: maldito sea Canaán. Wow. Maldito sea Canaán, siervo de siervos, sea para sus hermanos. Eso lo dice Noé, porque su hijo lo había visto en la desnudez. El papá lo maldice. Entonces Canaán, este pueblo, este territorio, ¿cómo se llama? Se llama Canaán. Estaban los cananeos. ¿Quién es el padre de los cananeos? ¿Quién es el padre de los cananeos? Canaán. Y Canaán es un maldito, ¿sí o no? Lo maldijo su padre. Y el Señor, ¿qué le dice a Abraham? Que en ese momento se llama Abraham, todavía no es Abraham. Abraham, sé tú una bendición. Tú eres el portador de la bendición. Por ti, Abraham, se bendecirán todos los linajes de la tierra. ¿Y qué es lo que hace Abraham? Abraham recorre el territorio de Canaán, de norte a sur, de oriente a occidente y de norte a sur. ¿Qué está haciendo Abraham? ¿O qué está haciendo Abraham? Si él es el bendito de Dios, si él encarna la bendición de Dios, ¿qué está haciendo al recorrer todo el país? ¡Lo está bendiciendo! Así de sencillo. Es el portador de la bendición. Y es un territorio maldito, pues ya solamente con su presencia lo está bendiciendo. ¿Entendido? Entonces, podemos hacer un paralelo aquí, muy interesante. Así como Abraham entró en esa tierra maldita, y ya esa tierra ya no es maldita, porque cuenta con la bendición de Dios, de la misma manera Jesús, con la cruz, que antiguamente era un signo de perdición, de muerte, en donde era el suplicio más terrible, en donde morían los más degenerados, ¿qué hace el subir? Transforma ese sentido. Y eso lo entendió muy bien Pablo, como lo dice en Gálatas 3:14. Se hace maldición, entra en la muerte para transformar esa cruz en bendición, para que la bendición de Abraham, que es para todos, por medio de él, llegara a todos. ¿Claro? Clarísimo, ¿no es cierto? Otro texto, yo tengo aquí un montón de textos. Vayamos a 1 Corintios, capítulo 1, ya lo habíamos leído. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18. ¿Puedo borrar? Bueno. ¿Qué dice Pablo? Nuestros hermanos protestantes que citan tanto a Pablo, yo los invitaría a que tomaran un cursito de Pablo para que lo conocieran un poco. ¿Qué va a decir Pablo? Miren todo lo que nos decía Pablo citando el Antiguo Testamento. Todo lo que nos decía Pablo. Ahora Pablo nos va a decir sin ninguna reserva lo siguiente. 1 Corintios 1:18 dice lo siguiente: pues la predicación de la cruz, 1 Corintios 1:18, pues la predicación de la cruz es una necedad para los que se pierden, mas para los que se salvan, para nosotros es fuerza de Dios. Fuerza de Dios. Y ya lo explicábamos, ¿no? Esa fuerza significa dunamis. El texto griego dice dunamis tu theu. Dunamis, fuerza. Dunamis, de esa palabra viene el español el sustantivo dinamo. Dinamo, ¿qué es? Motor. Es el motor, es aquel instrumento que Dios ha utilizado para la salvación del mundo. Así de sencillo. ¿Seguimos?
¿Qué dice Pablo en 1 Corintios versículo 23? Mire lo que dice Pablo. Es espectacular. Pablo cuando escribe es genial. Hoy nomás nos deleitábamos en ese himno al amor. 1 Corintios capítulo 1 versículo 23. Dice lo siguiente. Nosotros, empecemos desde el versículo 21 más bien. De hecho, como el mundo mediante su propia sabiduría no conoció a Dios en su divina sabiduría, mire lo que nos va a decir Pablo. Quiso Dios salvar a los creyentes, quiso Dios salvar a los creyentes mediante la necedad de la predicación. ¿Y qué es lo que predican los cristianos? ¿Qué es lo que predica Pablo? Predicamos la cruz, la predicación de la cruz. Dice así mientras los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos un Cristo crucificado. Escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, mas para los llamados, los mismos judíos que griegos, un Cristo fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Precioso esto, precioso. 1 Corintios 2:2. ¿Qué nos va a decir? ¿Qué nos dice Pablo? Pues no quise saber entre vosotros sino a Jesucristo y este crucificado. Pues no quise saber entre vosotros sino a Jesucristo y este crucificado. ¿Me estoy haciendo entender o no? Vayamos a ver ahora que la muerte redentora de Jesús nos da la salvación. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2 versículos 8 al 11. ¿Qué nos dice? Nos dice lo siguiente: y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte, y una muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Lo dice claramente Pablo, dice: y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor. Ustedes tienen la Biblia de Jerusalén, van a encontrar el término Señor en mayúscula. Mire, otra manera que Pablo utiliza para decirnos que Jesucristo es Dios, porque el término Señor traduce Kyrios. Kyrios es Señor. Y este término griego, Kyrios, traduce Elohim. Traduce Elohim, traduce el hebreo, ¿qué significa Dios? ¿Qué significa Dios? Entonces Pablo nos está diciendo que Dios exalta a Jesús. ¿Por qué? Porque ha padecido la muerte y una muerte de cruz. Y por eso toda lengua debe confesar que Él es Señor, que Él es Dios, que Él es Dios. Otra manera, yo siempre les he dicho que en la Sagrada Escritura hay verdades explícitas y verdades implícitas. Y para poder descubrir esas verdades implícitas necesitamos estudiar un poquito. ¿Listo? Un poquito nomás. Eso. Sigamos. Vayamos ahora a Gálatas. Gálatas capítulo 6 versículo 14. Gálatas 6:14. ¿Qué nos dice Pablo?
Miren lo que dice Pablo. Es que Pablo definitivamente. Gálatas 6:14. Hago una pregunta. Voy muy rápido. Oiga, ¿es que están dormidos o están muy atentos? Padre, no. Están despertando, ¿no? Eso es pecado que ustedes duerman en este curso. Uy, Dios mío. Uy, no. Ojo con eso, ojo con eso. Gálatas 6:14. No, mentira. Ustedes sabían, perdón, abro un paréntesis. ¿Ustedes sabían lo del Señor? ¿Lo de la palabra Señor? Señor. Y por eso, en el Evangelio de Lucas, cuando Isabel le responde a María, llega y le dice: bienaventurada tú, porque has creído las cosas que te fueron dichas de parte del Señor. Y después llega y le dice: bendito el fruto de tu seno. ¿De dónde aquí que la madre de mi Señor venga a mí? Está utilizando el término Señor para Jesús y Señor para Dios Padre. Bueno, entonces, ¿sí ven cómo podemos hacer interpretación con la misma Sagrada Escritura? Es nada más que nos dediquemos un poquito. Gálatas 6:14, mire lo que dice Pablo: en cuanto a mí, Dios me libre de gloriarme, si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo es para mí un crucificado y yo un crucificado para el mundo. ¿En qué se gloria Pablo? En la cruz. Ojalá predicaran esto en vez de estar predicando bobada, ¿no es cierto? Yo me glorío en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Si allá quieren tomar asiento, aquí hay puestos, allá también hay puestos para que estén más cómodos. Pablo, 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 qué grande eres, Pablo. 5:24, Gálatas 5:24. Gálatas 5:24. Esa cruz como muerte redentora. ¿Qué nos dice en Gálatas 5:24? Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. Los que son de Cristo Jesús. Así como Cristo tomó la cruz. El domingo pasado, ¿ustedes fueron a misa? ¿Sí? ¿Qué decía el Evangelio? El que quiera seguirme, se niegue a sí mismo, tome su cruz y venga en pos de mí. 3 verbos muy bonitos, 3 acciones. El verdadero cristiano es aquel que se pone en el camino, aquel que sigue al Maestro. El domingo era lecturas netamente de seguimiento, de discipulado. Y la segunda acción, entonces, el discípulo es aquel que sigue a Jesús. Sigue a Jesús. Sigue a Jesús. ¿Por qué? Porque el Maestro es aquel que va adelante. Vayamos un poquito para atrás. Cuando Jesús, miren cómo es de interesante el Evangelio, 8:27 de Marcos. Llega y dice Marcos: yendo hacia Cesarea de Filipo, por el camino, Jesús pregunta a sus discípulos. Ustedes ya saben todo el Evangelio. Y cuando llega y dice Jesús: ¿y ustedes? 8:27. ¿Quién es el que siempre habla en nombre de todos? Pedro, ¿no es cierto? Pedro. ¿Qué le dice Pedro? Tú eres el Cristo. Precioso esto, tú eres el Cristo. Jesús llega y les dice, pero no se lo digan a nadie. Uno se pregunta, oye, pero ¿por qué? Si a eso era que quería llegar, que le descubrieran como el Cristo, como el Mesías, ¿por qué les dice que tienen que guardar silencio? Por 2 razones. Porque el verdadero discípulo descubre quién es el Maestro, quién es Jesús, por el camino. Y segunda razón, porque en ese momento histórico el pueblo judío esperaba al Mesías, pero aquel Mesías que solamente iba a liberar al pueblo de la esclavitud del yugo romano.
En cambio Jesús no es aquel Mesías triunfalista. Jesús es aquel Mesías que tiene que pasar por el desprecio, por la muerte, por el dolor. En pocas palabras, Jesús es el Mesías sufriente. Y eso era lo que los discípulos no entendían. Y por eso, ante esta actitud, al ver que Jesús hablaba claramente de que tenía que ir a Jerusalén, allí padecer, morir, pero resucitar, Pedro lo llama aparte. Ahí no nos dice el texto que le dijo, empezó a reprenderle, pero no nos dice con qué palabras. Yo me imagino a ese Pedro diciéndole: oiga, Señor, ¿a usted qué le pasa? Nosotros lo hemos dejado todo. Usted es como medio calabazo, ¿no es cierto? ¿Cómo así que va a subir a Jerusalén para que lo maten? No. Camine por otro lado, hermano. ¿Y qué le dice Jesús? Mire la actitud. Mire lo que nos dice el Evangelio. Lastimosamente, nosotros muchas veces no ponemos atención al Evangelio. Nos dice el Evangelio de Marcos: y Jesús, mirando a sus discípulos, Jesús hace esto. Estaba ya con Pedro. Jesús hace esto. Le dice a Pedro. ¿Qué nos quiere decir el evangelista? Que aquello que le va a decir a Pedro también le cae a los demás. Es decir, para todos hay bailado, así de sencillo. Pero Jesús no le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás. Porque si estamos hablando de discipulado y de seguimiento, el discípulo es aquel que sigue al maestro, aquel que se pone detrás. Si Jesús le hubiera dicho a Pedro: apártate de mí, le está diciendo, pongamos aquí el camino. Digamos que aquí este es Jesús y aquí está Pedro y aquí están los demás discípulos. Si Jesús le dice a Pedro: apártate, es decir, váyase por otro camino, lárguese, no lo quiero ver, apártate de mi vista, Satanás. Si Jesús le hubiera dicho esto a Pedro, le estaría diciendo: tú no eres discípulo mío, vete. Jesús le dice esto, luego dice: Jesús lego, o Petros, o pizzo, mu, que traduce literalmente detrás de mí, detrás de mí. ¿Qué es lo que le dice a Pedro? ¿Qué es lo que le dice Jesús a Pedro? Detrás de mí. Nosotros nos toca ponerle un verbo para poder entender. Entonces, hazte detrás de mí, ponte detrás de mí. Tú, al pensar de esa manera, fuiste Satanás, porque no querías que yo lleve a plenitud la obra de mi Padre. Pero si tú te pones detrás de mí, aprenderás a descubrir quién soy yo. Si tú te pones detrás de mí, aprenderás a ser discípulo. Así de sencillo. Y por eso el Evangelio terminaba con esos tres verbos. Jesús, reuniendo a sus discípulos y a la demás gente, les dice: el que quiera seguirme, seguimiento, niéguese a sí mismo, que no significa aniquilarse, sino negarse a sí mismo significa ponerme o poner a Dios en el centro de su vida, dejar ese egocentrismo y poner a Dios en el centro. Tome su cruz. Y ese tomar la cruz no significa que tenemos que sufrir y sufrir y sufrir y somos masoquistas. No. Tomar la cruz significa el signo, tomar ese signo de pertenencia. Así como Jesús le pertenece al Padre, nosotros que somos sus discípulos le pertenecemos a Él. Y lo dice el Evangelio: tome su cruz y me siga. ¿Entendido? Bueno, sigamos. Dirán usted: uy, pero el Padre se habla, se riega como una auyama, ¿no es cierto? Como la mata de auyama. Bueno, sigamos. 5:24, ya lo leímos, ¿no es cierto?
Ya leímos Filipenses 3:18. Pasemos ahora más bien a Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículo 20. Colosenses, miren lo que nos va a decir Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 20. Dice así: y reconciliar por Él y para Él todas las cosas, pacificando mediante la sangre de su cruz lo que hay en la tierra y en los cielos. Es decir, por medio de la sangre de Jesús que derramó en la cruz, ¿qué sucedió? Se pacificó aquello que hay en la tierra y en los cielos. Es decir, por medio de la cruz se creó una vez más esa armonía entre el cielo y la tierra. ¿Y saben por qué Pablo escribe esto? Porque la cruz, porque Jesús, al subir en la cruz y al morir en la cruz, ¿qué hace? Une el cielo con la tierra, une el amor de Dios con el amor de los hombres, une el norte con el sur, dimensión vertical del amor. Pero no solamente eso, también está la dimensión horizontal, une el oriente con el occidente, une a los hombres que viven en oriente con los hombres que viven en occidente. ¿Qué está haciendo Jesús por medio de la cruz? Está uniendo a Dios con la humanidad y a la humanidad entre sí. Eso es la cruz. Gran signo de donación y de amor. Se entregó. Jesús es ese canal de gracia por el cual el amor del Padre llega a los hombres y también el amor de los hombres llega a sí mismos. Si esto no es amor, oigan, si esto no es amor, entonces ¿qué es? Colosenses capítulo 2, versículo 14, ¿qué nos dice? ¿Qué dice Pablo? Empecemos desde el 13. Y a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y en vuestra carne incircuncisa, os vivificó juntamente con Él y nos perdonó todos nuestros delitos. Canceló la nota de cargo que había contra nosotros, la de las prescripciones con sus cláusulas desfavorables, y la suprimió clavándola en la cruz. Y una vez despojados los principados y las potestades, los exhibió públicamente, incorporándolos a su cortejo triunfal. ¿Qué hace Jesús? Nos salvó. Dios nos salvó por medio de Jesús. ¿Y qué instrumento utilizó? La cruz. Por eso cada vez que nosotros vemos un crucifijo, no es solamente para recordar la muerte, es una muerte salvífica. Oiga, es una muerte salvífica. Como lo que sucede en la Eucaristía. Recordamos y actualizamos de manera incruenta aquello que sucedió de manera cruenta hace más de 20 siglos. Y actualizamos ese misterio de gracia y de bendición. Es la presencia real del Señor que se inmola, que se entrega por amor al Padre. Como lo dice la carta a los Hebreos, Jesús es el sacerdote, es el altar y es la víctima que se inmola una vez más al Padre. Tres realidades: sacerdote, altar en donde se pone la ofrenda, y a la vez es la víctima, la ofrenda que se ofrece al Padre por medio del Espíritu de amor. Si nosotros conociéramos esto, seríamos distintos. Dejaremos de vivir tanta rudeza. Si nosotros conociéramos esto, viviríamos y celebraríamos cada Eucaristía con gozo, con alegría y con amor. No, mirando así. U otro sacando el celular, sí, aló, estoy en la misa. No, oiga, más ratico, estoy.
No se vayan a dejar pillar conmigo, porque yo paro la misa. Yo no grito ni nada, pero yo paro la misa. Así de sencillo. No se van a dejar pillar conmigo, porque yo soy así. Yo soy una madre por las buenas, y por las malas soy una madrastra, esas bien brava. Mire, por ahí ya empezaron a apagar los celulares. ¿Sí ve cómo funciona? ¿Sí ve cómo funciona? Si nosotros conociéramos esto, nuestras vidas serían distintas. Por eso a mí no me da miedo decir que en cada Eucaristía se nos anticipa el cielo. ¿Quién no quiere estar con Dios? Todos queremos estar con Dios, ¿no es cierto? Pues en la Eucaristía el Señor se hace alimento, signo de comunión. El signo de comunión, la expresión más grande de la comunión era la comida. ¿Y en dónde se quedó? Pues en la comida. Y en un elemento tan sencillo como el pan y el vino. Yo siempre me pongo a pensar y les digo a los niños de primera comunión: oiga, pero ¿por qué el Señor no se quedó en un mango, en un aguacate, en una yuca? ¿Por qué se quedó en el pan? Y tiene toda una respuesta teológica muy bonita. Les lanzo la pregunta para que ustedes busquen la respuesta. Indaguen. Ay, uno tiene que enseñarles a pescar. Yo les estoy enseñando a pescar. Pesquen. Pesquen. Sigamos. Efesios. Estamos hablando ahora, vamos a pasar ahora a hablar del aspecto reconciliador de la cruz. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 14 al 18. Miren lo que dice Pablo. Perdón, yo borro. Efesios capítulo 2, (14 al 18). ¿Voy muy rápido? Cuando vaya muy rápido usted levanta la mano: padre, hágale con su avena y su pitillo, ¿no es cierto? Yo me devuelvo. Mire lo que dice Pablo. Empecemos desde el versículo 13. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros los que en otro tiempo estabais lejos, habéis llegado a estar cerca por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, el que de los dos pueblos hizo uno, derribando el muro que los separaba, la enemistad, anulando en su carne la ley de los mandamientos con sus preceptos, para crear en sí mismo de los dos un solo hombre nuevo, haciendo la paz y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, por medio ¿de qué? ¿De qué? No, ustedes no cenaron definitivamente. Por medio de la cruz, dando en sí mismo muerte a la enemistad, vino a anunciar la paz, paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estaban cerca, pues por Él, mire lo que dice Pablo tan profundo y tan bonito, pues por Él unos y otros tenemos libre acceso al Padre. Pues por Él tenemos unos y otros libre acceso al Padre en un mismo Espíritu. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿No está la Trinidad? ¿Está o no está? Sí, pobre. Entonces, ponemos otro texto del Antiguo Testamento que refuerce esto. Vayamos a Ezequiel, el profeta Ezequiel. Dejamos el Nuevo Testamento y vamos a ir a Ezequiel capítulo 9, versículo 4. Mire lo que va a decir Ezequiel, lo que le dice al Señor, profeta Ezequiel. Ezequiel 9:4. Mire lo que dice. Todo el capítulo está hablando del castigo de Jerusalén. Pero 9:4 llega y dice así: y Yahvé le dijo, ojo,
no es Jehová, qué pena, no es Jehová, es Yahvé. ¿Listo? Ahora vamos con una sola palabrita les vuelvo a recordar. Yo esto ya lo dije, parezco lora mojada, pero lo volvemos a repetir. ¿Listo? 9:4. Y Yahvé le dijo: pasa por la ciudad, por Jerusalén, y marca una cruz en la frente de los hombres que gimen y lloran por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Poner un signo. Algunas Biblias dicen cruz, otras Biblias dicen tau, la tau. Pero esta letra en hebreo es así, era una cruz. En el hebreo antiguo, en el alfabeto antiguo, una cruz, una tau. Nosotros conocemos la tau, que es así, la que utilizan nuestros hermanos franciscanos. Es así, ¿no es cierto? Pero en el hebreo, en el lenguaje antiguo, la tau era una cruz. Por eso Jerusalén traduce: márquelos como una cruz. ¿Sí ven la importancia de conocer un poquito la Biblia y de estudiar un poquito? Así de sencillo. Ojo con esto. Aquí ya me acordé de una cosa. Una vez escuché a uno de esos muchachitos que anda por ahí, testigos de Jehová, diciendo que Jesús había muerto en un leño, así, solamente en el leño, que de aquí lo colgaron y aquí murió. ¿Cómo son de brutos? Definitivamente. Allí dice el término: fue crucificado, donde se pone estauros. Estauros significa cruz. Cruz, cruz. Qué pesar que cojan a estos pelados, les den 2 vueltas y ellos, como bien brutos que sí son, empiecen a ir a los campos a enredar a la gente. Yo aquí sí les pido mucho perdón. Eso que estamos haciendo aquí no es para que ustedes se queden con ello, sino para que lo transmitan también. En su vereda, enséñenle a la gente. Y aquí yo no me puedo triplicar. Yo quisiera estar dando catequesis en todas las veredas, en todos los barrios, en todos los pueblos, pero yo no puedo. Ojalá existiera otro Didier, ¿no es cierto? Otro así. Ojalá exista otra persona. Por eso, ¿cuál es mi objetivo? Esto no es orgullo. Después vamos a leer que Pablo lo mismo lo dice: imítenme, porque yo soy fiel imitador de Cristo. ¿No es cierto? Orgullo santo. ¿Cuál es el objetivo? No es vanagloriarme yo, no, sino que esto, lo poquito que podemos aprender aquí, transmítanselo a la gente, pero con cariño. El lunes pasado me llamaron: padre, estamos aquí muy asustados porque están entrando los testigos de Jehová. Claro, estaban en una vereda de una parroquia X. Claro, porque a nosotros se nos olvidó ir a dar catequesis, vivimos muy ocupados. Entonces, si nosotros no podemos, ustedes sí pueden. Sí pueden. Nosotros aquí en la parroquia estamos llevando cursos bíblicos en diferentes centros, porque no podemos llegar a todos. Entonces, en ustedes también está esa responsabilidad de anunciar y de anunciar la verdad. La verdad. Yo lo decía el miércoles pasado: llamar al pecado, pecado, y a la bondad, bondad. Y lo decía hoy en la Eucaristía. A mí ayer me daba piedra, rabia, de todo. Un presidente que en Cuaresma lo vi con una cruz grandísima acá en la frente. ¡Grande! Y desde Popayán le dijo a las fuerzas militares que tenían que desalojar a los campesinos que estaban en la represa o en la futura represa del Quimbo. ¿Y cómo lo sacaron? Con gases lacrimógenos, ejército, que no fue el ejército sino la SMAT. Habían francotiradores, porque están los videos. ¿En qué estamos? Y lo que más me duele es que le dijo el procurador: retráctese, hombre.
retráctese, hágale caso a la Corte Constitucional. Y hoy me daba una piedra con ese presentador de Caracol cuando dieron que el procurador dijo algunas cosas que iba a acatar, pero es que Alejandro Ordóñez es muy sagaz. Y cuando entrevistan a esa vieja, a esa abogada, que es una payasa, y llega y dice el presentador, yo no sé cómo se llamará, Diego me parece que llama, y doctora, ¿y las procuradoras acaso, recuérdeme, acaso no es que tienen que también retratarse? Uy, si es mucho lo bestia, como para uno cogerlo a... O sea, ¿en qué estamos? Si el aborto es pecado, es matar a un ser inocente, es matar a un ser inocente. Como algunas personas, algunos científicos llegan y dicen, no, lo que pasa es que como son un montón de células ahí. Pues señor científico, si esas células usted las quita, si usted también fue esa célula, y si usted lo hubieran arrancado, ¿usted estaría aquí? ¿Ah? Donde está todo ese proceso de la mórula, que parece una morita, que el doctor Barón me entiende mejor, ¿no es cierto? Y la doctora Egna, yo más o menos me alcanzo a acordar de algunas cosas, es precioso. Y si veían, o sea, esas noticias contrastantes de hoy, unos en favor del aborto y toda esta bobada, y en Estados Unidos no le nació una familia 6 niños, 6. No, y hoy no me tenemos que padre que Jesús tiene esposa, Ah, definitivamente ya no. Mire, lo decía hoy un periodista francés. Mire lo que decía. ¿Qué sucedió en Francia? Hicieron una caricatura otra vez ridiculizando a Mahoma. Y llega y decía este periodista francés, ¿por qué nos tenemos que callar solamente cuando esas noticias se va en referencia al mundo islámico? ¿Por qué cuando le hacen mofa, cuando se burlan de Cristo, los cristianos no hacen nada? ¿Y por qué sí tenemos que callarnos por estos delincuentes? O sea, yo no estoy diciendo que toca ir a apoyar esto, no, por caridad, sino que hay que tener en cuenta una cosa. Cuando la religión se convierte en fanatismo, sucede lo que sucede. Hay algunos islámicos muy buenos, pero la gran mayoría son extremistas. Ustedes saben que dentro del mundo islámico, dentro de la religión del Islam, existen 2 grandes corrientes, los chiitas y los sunitas. Los chiitas y los sunitas. ¿Sí lo sabían? ¿Sí? Bueno, si no lo sabían, pues entonces averigüen, ¿no es cierto? Bueno, faltan 10. Yo no alcancé a terminar. Esta misma marca que aparece en Ezequiel la vamos a encontrar en el libro del Apocalipsis, capítulo 7, versículos 3 al 12, en donde nos habla de la marca. Pero el autor del libro del Apocalipsis está recordando la marca que es la cruz. ¿Listo? Apocalipsis capítulo 7, versículos 3 al 12. ¿Listo? Bueno, dejemos ahí, a mí me faltó mucho más que decir. ¿Lo podemos retomar la próxima clase? Ah, bueno, listo. Vamos a responder la pregunta ahora. Y dentro de 8 días vamos a hablar. ¿De qué quieren que hablemos? ¿Hablamos sobre Pedro? ¿La importancia de Pedro? ¿Sí? Bueno, vamos a hablar sobre la importancia de Pedro. Vayamos para responder si a nosotros nos pueden llamar padres o no. Benjamín, ¿su hijo nunca le ha dicho padre? Ah, bueno, usted tiene que decirle que no se tiene que decir padre, porque no es que la Biblia lo dice. Vayamos al Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23.
Ese capítulo 23 está enmarcado la gran idea, el hilo central que recorre el capítulo 23, versículos del 1 al 12, 23, 1 al 12, la gran idea que se recorre aquí es el servicio. No van a caer, servicio. Es el servicio. ¿Por qué Mateo habla de esta manera? Porque en toda comunidad cristiana habían algunos cristianos que ya se creían la última Coca-Cola en el desierto, como ahora. Eso no ha cambiado. Entonces yo soy el más grande, yo soy el más importante, entonces yo merezco títulos, necesito que me llamen por título, ¿no es cierto? Entonces para hacerme respetar, es que yo soy de aquel grupo, yo soy de tal grupo, y es que sin mí no pueden hacer absolutamente nada, ¿no es cierto? Y es que el que no está en tal grupo no se salva. O sea, eso es una constante desde siempre. Leamos el Evangelio. Hay por lo menos, sin ofender. Cuando yo estaba en Garzón, fue una vez a dar una catequesis y vine a una parroquia X de Pitalito y por ahí escuché un señor, es que yo soy el coordinador del proceso. ¿Y qué? O sea, se nos ha olvidado una cosa. No estoy diciendo que el proceso sea malo, no, por caridad. No me vayan a malinterpretar porque si no ya mañana mismo estoy en problema. No me vayan a malinterpretar. Se nos ha olvidado esto, el servicio. Sí, yo soy el coordinador de una comunidad para servir, ¿no es cierto? Listo. Teniendo este contexto, podemos leer ahora sí el pasaje. Leamos estos 12 versículos. Entonces Jesús se dirigió a la gente y a sus discípulos y les dijo: miren, ¿a quién se dirige Jesús? A la gente y a sus discípulos. Miren lo que les dice: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced pues y observad todo lo que os digan, pero no imitéis su conducta, porque dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y las echan a las espaldas de la gente, pero ellos ni con el dedo quieren moverlas. Todas sus obras las hacen para ser vistos por los hombres. Se hacen bien anchas las filacterias y bien largas las orlas del manto. Miren lo que dice, aquí viene el centro. Quieren el primer puesto en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, que se les salude en las plazas y que la gente le diga: Rabí, 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 Rabí. Bonito, ¿no es cierto? Rabí no solamente significa maestro. Este i es un adjetivo posesivo. Rabí traduce en arameo y en hebreo mi maestro, maestro mío, mi maestro. ¿Hasta ahí vamos bien? Miren lo que dice, empieza el versículo 8. O sea, esto ha sucedido. A los fariseos y a los escribas les gusta todos los honores. Atan cargas y no hacen un carajo, ¿no es cierto? Vosotros, mira, aquí ya cambia el discurso, ustedes, oiga, si esa actitud la tienen los fariseos y los escribas, pues ustedes en cambio no hagan lo mismo. Miren lo que dice: no os dejéis llamar rabí, no os dejéis llamar rabí. ¿Qué significa maestro? Profesora Olga, ¿a usted no le dicen maestra o no? ¿Sí? Yo por lo menos recuerdo con mucho cariño a mi maestra, porque ella me enseñó. Y entonces aquí yo estoy cometiendo un pecado grandísimo, porque estoy llamando a una persona maestro o maestra, mi maestra, porque solo uno es vuestro maestro, y vosotros todos sois hermanos. ¿Sí ven?
la hermandad. Ustedes son todos hermanos, es decir, todos son iguales. Primera clave. Entonces, no es solamente que no se dejen llamar padres, sino también maestros. ¿Y por qué eso si no lo dice? No se debe llamar entonces a nadie maestro. Después dice el versículo 9: ni llaméis a nadie padre, Padre vuestro en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. Ni tampoco os dejéis llamar directores, porque uno es solo vuestro director, el Cristo. Y aquellos que dirigen los colegios, uno los llama director o directora. Hola director, hola directora, ¿no? ¿Y por qué solamente utilizan esta partecita para decir padre? ¿Usted para qué llama padre a ese señor? Dígale sacerdote, cura. Pero no todos somos curas, porque yo soy sacerdote, mas no soy cura. El padre Héctor es cura, porque es cura párroco. Él es el párroco. El término cura va aplicado especialmente a los párrocos. ¿Listo? Claro que nosotros también cumplimos la función de curar. Claro, que cuando vienen a confesarse uno los cura. Mire cómo termina. Ni tampoco os dejéis llamar directores, porque uno solo es vuestro director, el Cristo. Mire cómo termina el versículo 11. Mire cómo termina, y aquí podemos entender todos estos versículos. El mayor entre vosotros será vuestro servidor.